Del libro La loca de la casa de la escritora española Rosa Montero, el capítulo número 2. El escritor siempre está escribiendo. En eso consiste en realidad la gracia de ser novelista, en el torrente de palabras que bulle constantemente en el cerebro. He redactado muchos párrafos, innumerables páginas, incontables artículos, mientras saco a pasear a mis perros, por ejemplo. Dentro de mi cabeza voy moviendo las comas, cambiando un verbo por otro, afinando un adjetivo. En ocasiones redacto mentalmente la frase perfecta y a lo peor, si no la apunto a tiempo, luego se me escapa de la memoria. He refunfuñado y me he desesperado muchísimas veces intentando recuperar esas palabras exactas que iluminaron por un momento el interior de mi cráneo, para luego volver a sumergirme en la oscuridad. Las palabras son como peces abisales que solo te enseñan un destello de escamas entre las aguas negras. Si se desenganchan del anzuelo, lo más probable es que no puedas volver a pescar. Son mañosas las palabras, y rebeldes, y huidizas. No les gusta ser domesticadas. Domar una palabra, convertirla en un tópico, es acabar con ella. Pero en el oficio de novelista hay algo aún mucho más importante que ese tintineo de palabras, y es la imaginación, las ensoñaciones, esas otras vidas fantásticas y ocultas que todos tenemos. Decía Faulkner que una novela es la vida secreta de un escritor, el oscuro hermano gemelo de un hombre, y Sergio Pitol, de quien he tomado la cita de Faulkner, la cultura es un palincesto y todos escribimos sobre lo que otros ya han escrito. Añade, un novelista es un hombre que oye voces, lo cual lo asemeja con un demente, dejando aparte el hecho de que cuando todos los varones escriben hombre, yo he tenido que aprender a leer también mujer. Esto no es baladí, y probablemente vuelva a ello más adelante. Me parece que en realidad esa imaginación desbridada nos asemeja más a los niños que a los lunáticos. Creo que todos los humanos entramos en la existencia sin saber distinguir bien lo real de lo soñado. De hecho, la vida infantil es en buena medida imaginaria. El proceso de socialización, lo que llamamos educar o madurar o crecer, consiste precisamente en podar las florescencias fantasiosas, en cerrar las puertas del delirio, en amputar nuestra capacidad para soñar despiertos, y ay de aquel que no sepa sellar esa fisura con el otro lado, porque probablemente será considerado un pobre loco. Pues bien, el novelista tiene el privilegio de seguir siendo un niño, de poder ser un loco, de mantener el contacto con lo informe. El escritor es un ser que no llega jamás a hacerse adulto, dice Martín Amis en su hermoso libro autobiográfico Experiencia, y él debe de saberlo muy bien, porque tiene todo el aspecto de un Peter Pan algo marchito que se niega empeñosamente a envejecer. Algún bien haremos a la sociedad con nuestro crecimiento medio abortado, con nuestra madurez tan inmadura, pues de otro modo no se permitiría nuestra existencia. Supongo que somos como los bufones de las cortes medievales, aquellos que pueden ver lo que las convenciones niegan y decir lo que las convenciones callan. Somos, o deberíamos ser, como aquel niño del cuento de Andersen que al paso de la pomposa cabalgata real es capaz de gritar que el monarca está desnudo. Lo malo es que luego llega el poder, y el embeleso por el poder, y a menudo lo desbarata y lo pervierte todo. Escribir, en fin, es estar habitado por un revoltijo de fantasías, a veces perezosas como las lentas ensoñaciones de una siesta estival, a veces agitadas y enfebrecidas como el delirio de un loco. La cabeza del novelista marcha por sí sola, está poseída por una suerte de compulsión fabuladora, y eso a veces es un don y en otras ocasiones es un castigo. Por ejemplo, a lo mejor lees un día en el periódico una noticia atroz sobre niños descuartizados delante de sus padres en Argelia, y no puedes evitar que la maldita fantasía se te dispare.
recreando de manera instantánea la horripilante escena hasta en sus detalles más insoportables. Los gritos, las salpicaduras, el pegajoso olor, el chasquido de los huesos al quebrarse, la mirada de los verdugos y las víctimas. O bien, en un nivel mucho más ridículo pero igualmente molesto, vas a cruzar un río de montaña por un puente improvisado de troncos y al plantar el primer pie sobre el madero, tu cabeza te ofrece de manera súbita la consecuencia completa de tu caída. ¿Cómo vas a resbalar con el verdín? ¿Cómo vas a bracear en el aire espantosamente? ¿Cómo vas a meter un pie en la corriente helada y después, para mayor oprobio, también el otro pie, incluso las nalgas, porque te vas a caer sentada sobre el arroyo? Y boila, una vez imaginada la tontería con todos sus pormenores, el choque frío del agua, el momentáneo descoloque espacial que produce toda caída, la dolorosa torcedura del pie, el escozor del raspón de la mano contra la piedra, resulta bastante difícil no cumplirla, de lo que se deriva, al menos en mi caso, una enojosa tendencia a despazurrarme en todos los vados de riachuelos y en todas las laderas montañosas un poco ásperas. Pero estos sinsabores se compensan con la fabulación creativa, con las otras vidas que los novelistas vivimos en la intimidad de nuestras cabezas. José Peixoto, un joven narrador portugués, ha bautizado estos imaginarios connatos de existencia como los y sí, y tiene razón. La realidad interior se te multiplica y desenfrena en cuanto que te apoyas en un y sí. Por ejemplo, estás haciendo cola ante la ventanilla de un banco cuando en un momento dado entra en la oficina una anciana octogenaria acompañada de un niño de unos 10 años. Entonces, sin venir a cuento, tu mente te susurra, ¿y si en realidad vinieran a robar la sucursal? Y si se tratara de una insospechada banda de atracadores compuesta por la abuela y el nieto, porque los padres del chico han muerto y ellos dos están solos en el mundo y no encuentran otra manera de mantenerse. Y si al llegar ante la ventanilla sacaran un arma improvisada, unas tijeras de podar, por ejemplo, o un fumigador de jardines cargado de veneno para pulgones, y exigieran la entrega de todo el dinero. Y si vivieran en una casita baja que se hubiera quedado aislada entre un nudo de autopistas, y si quisieran expropiarles y expulsarles de allí, pero ellos se negaran, y si para alcanzar su hogar tuvieran que sortear todos los días el galimatías de carreteras, organizando en ocasiones tremendos accidentes a su paso, conductores que intentan esquivar a la vieja y que se estampan contra la mediana de hormigón, colosales choques en cadena que la abuela y el niño ni siquiera se detienen a mirar, aunque a sus espaldas estalle un horrísono estruendo de chatarras. Y sí, y de esta manera vas componiendo rápidamente toda la vida de esos dos personajes. Esto es, toda una vida, y tú te vives dentro de esas existencias. Eres la vieja peleona, pero también el nieto que ha tenido que madurar a pecosones, y en los pocos minutos que tardas en llegar a la ventanilla has recorrido años dentro de ti. Luego el cajero te atiende, recoges tus euros, firmas tus papeles y te marchas, y allí se quedan tan tranquilos la mujer y el niño, ignorantes de los avatares que han vivido. Lo más probable es que la historia se acabe ahí, que no sea más que eso, una ensoñación pasajera y onanista, una elucubración privada que jamás rozará la materialidad de la escritura y del papel. Pero algunas de estas fabulaciones casuales acabarán apareciendo en una narración, tal vez años más tarde, normalmente no la peripecia completa, sino un trocito, un detalle, el dibujo germinal de un personaje, y en raras ocasiones, muy de cuando en cuando, la historia se niega a desaparecer de tu cabeza y empieza a ramificarse y obsesionarte, convirtiéndose en un cuento o incluso en una novela, porque las novelas nacen así, a partir de algo ínfimo, surgen de un pequeño grumo imaginario que yo denomino el huevecillo.
Este corpúsculo primero puede ser una emoción o un rostro entrevisto en una calle. Mi tercera novela, Te trataré como a una reina, brotó de una mujer que vi en un bar de Sevilla. Era un local absurdo, barato y triste, con sillas descabaladas y mesas de fórmica. Detrás de la barra, una rubia cercana a los 40 servía las bebidas a los escasos parroquianos. Era terriblemente gorda y sus hermosos ojos verdes estaban abrumados por el peso de unas pestañas postizas que parecían de hierro. Cuando todos estuvimos despachados, la chacalota se quitó el guardapolvos pardo que llevaba y dejó al descubierto un vestido de fiesta de un tejido sintético azul chillón. Salió de detrás del mostrador y cruzó el local, llameando como el fuego de un soplete dentro de su apretado traje de nylon, hasta sentarse delante de un teclado eléctrico, de esos que poseen una caja de ritmos que cuando aprietas un botón hacen chispún. Y eso empezó a hacer la rubia, chispún y chunda, chunda, mientras tocaba y cantaba una canción tras otra, poniendo cara de animadora de hotel de lujo. Pero esa mujer, que ahora parecía meramente ridícula, sabía tocar el piano y en algún momento había soñado sin duda con otra cosa. Y yo hubiera querido preguntarle a la rubia qué había sucedido en su pasado, cómo había llegado hasta aquel vestido azulón y aquel bar grisáceo, pero en vez de cometer la grosería de interrogarla, preferí inventarme una novela que me contara su historia. Esto que acabo de explicar es algo muy común, es decir, muchos novelistas se quedan prendidos y prendados de la imagen de una persona a la que apenas se han visto unos instantes. Claro que esa visión puede ser deslumbrante y llena de sentido, aturdidora. Es como si al mirar a la rubia del vestido eléctrico vieras mucho más. Carson McCullers llamaba iluminaciones a esos espasmos premonitorios de aquello que aún no sabes, pero que ya se agolpa en los bordes de tu conciencia. McCullers consideraba que esas visiones eran como un fenómeno religioso. Una de sus últimas obras, la balada del café triste, nació también de un par de tipos que contempló de pasada en un bar de Brooklyn. Vi una pareja extraordinaria que me fascinó. Entre los parroquianos había una mujer alta y fuerte, como una giganta, y pegado a sus talones un jorobadito. Los observé una sola vez, pero al cabo de unas semanas tuve la iluminación de la novela. En ocasiones el periódico de gestación es mucho más largo. Rudyard Kipling cuenta en sus memorias un poco afortunado viaje que hizo a la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. El único recuerdo que me llevé de aquel lugar fue el rostro y la voz de una mujer que me vendió cerveza en un hotelito. Se quedó en el desván de mi memoria hasta que, 10 años después, en un tren local en Ciudad del Cabo, oí a una suboficial hablar de una mujer en Nueva Zelanda que nunca se negaba a ayudar a un unnated cojo ni a aplastar a un escorpión con el pie. Entonces aquellas palabras me dieron la clave del rostro y la voz de la mujer de Auckland, y un cuento titulado Mistress Bowles se deslizó por mi cerebro suave y ordenadamente. Otras veces, cuentos y novelas poseen un origen aún más enigmático. Por ejemplo, hay narraciones que nacen de una frase que de pronto se enciende dentro de tu cabeza sin que siquiera tengas muy claro su sentido. Kipling escribió un relato titulado El cautivo que se construyó en torno a esta frase. Una gran parada militar que nos sirva de preparación para cuando llegue el apocalipsis. Y el estupendo escritor español José Ovejero llevaba un tiempo bloqueado y sin poder sacar adelante una novela en la que había trabajado durante años, cuando en mitad de un rutinario viaje en avión y con la intención de salir del atolladero, se dijo a sí mismo: relájate y escribe cualquier cosa. E inmediatamente se le ocurrió la siguiente frase: 2001 ha sido un mal año para Mickey. No tenía ni idea de quién era Mickey ni de por qué había sido un mal año, pero ese pequeño problema de contenido no le amilanó en absoluto.
Así nació una novela que se redactó a sí misma a toda velocidad en tan solo 6 meses y que se tituló, como es natural, Un mal año para Mickey. A veces tengo la sensación de que el autor es una especie de medium. A mí también se me iluminó el cerebro en una ocasión con una frase turbia y turbulenta que engendró una novela entera. Estaba viviendo a la sazón en Estados Unidos, en las afueras de Boston, y mi hermana había venido a visitarme. Un amigo nos había invitado a cenar en su casa en la parte antigua de la ciudad. Era un domingo de marzo y la primavera se abría gloriosamente paso entre los jirones del invierno. Fuimos por la mañana en el tren al centro y comimos sándwiches de queso y nueces en un café. Y paseamos por los jardines del Common y discutimos, como siempre solemos discutir Martina y yo, y les estuvimos echando miguitas de pan a las ardillas hasta que una de ellas dio un golpe de mano y nos arrebató el mendrugo entero con una incursión audaz y temeraria. Fue un domingo hermoso. Por la tarde, Martina decidió que fuéramos andando hasta la casa de mi amigo. Nunca habíamos estado allí, y el lugar se encontraba en la otra punta de la ciudad, pero según el mapa, y Martina se jacta de saber leer mapas, el itinerario era más o menos recto, sin posible pérdida. No puedo decir que la idea de ir a pie hasta allá me hiciera feliz, pero tampoco puedo decir que me opusiera de una manera frontal. Siempre me sucede lo mismo con Martina. Hay algo incierto e indefinido entre nosotras, una relación que carece de sentimientos concretos, de palabras precisas. Nos pusimos en camino, pues, mientras el sol caía y la ciudad opulenta empezaba a encenderse a nuestro alrededor como una fiesta. Nos pusimos en camino siempre siguiendo el mapa y el dedo con el que Martina iba marcando el mapa. Poco a poco, de la manera más insidiosamente gradual, nuestro viaje se pudrió, cayó el sol, llevándose consigo su pantomima primaveral y entregando el campo de batalla al duro invierno. Hacía frío, cada vez más frío. Incluso se puso a lloviznar un aguanieve mezquino que pinchaba en la cara con mordedura de aguja. Al mismo tiempo, y en una evolución tan soterrada y perniciosa como el desarrollo de un tumor, el entorno empezó a descomponerse. Las calles hermosas y ricas del centro de Boston, inundadas por las cataratas de luz de los escaparates, dieron paso a calles más discretas, bonitas, residenciales, y estas a avenidas de tránsito rápido, con almacenes cerrados a los lados, y las avenidas a otras vías más estrechas y más oscuras, ya sin gente, sin tiendas, sin farolas, y luego empezaron a aparecer gasolineras viejas y abandonadas, con roñosos anuncios de lata que el viento hacía girar chillonamente sobre sus ejes, solares polvorientos, cáscaras de coches destripados, edificios vacíos con las ventanas cegadas por medio de tablones, aceras rotas y cubos de basura quemados en mitad de la calzada, de una calzada negra y reluciente de lluvia por la que no transitaba ningún coche. Ni siquiera podíamos coger un taxi, porque por aquel corazón de la miseria urbana no circulaba nadie. Nos habíamos metido en el infierno sin darnos cuenta, y por las borrosas esquinas de esa ciudad prohibida se escurrían sombras imprecisas, figuras humanas que sólo podían pertenecer al enemigo, de manera que aterraba mucho más atisbar a algún individuo a lo lejos que atravesar a solas esas calles dolientes. Yo corría y corría, esto es, caminaba a toda la velocidad que mis pantorrillas y mi pánico me permitían, odiando a Martina, insultando a Martina, llevando a mi hermana detrás, varios pasos rezagada, como la cola de una cometa, porque ella, que siempre se jacta de ser valiente, quería demostrar a las calles siniestras, a las esquinas sombrías, a las ventanas rotas, que no estaba dispuesta a apresurar la marcha por un mero temblor de miedo en el estómago. Y en el transcurso de la hora interminable que nos llevó a cruzar la ciudad apestada hasta alcanzar de nuevo los barrios burgueses y el piso de mi amigo, no nos sucedió nada malo, más allá de mojarnos. Se me encendió en algún instante dentro de la cabeza una frase candente que parecía haber sido escrita por un rayo, como las leyes que los dioses antiguos grababan con un dedo de fuego sobre las rocas. Esa frase decía:
Hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla, y esas palabras echaron el ancla en mi voluntad y mi memoria y empezaron a obsesionarme, como el estribillo de una canción pegadiza del que uno no se puede desprender por más que quiera, hasta el punto de que tuve que escribir toda una novela en torno a esa frase para librarme de ella. Así fue como nació Bella y Oscura. Visto aquel asunto desde hoy, con la perspectiva del tiempo, puedo añadir sensatas y profundas explicaciones, porque la razón posee una naturaleza pulcra y hacendosa, y siempre se esfuerza por llenar de causas y efectos todos los misterios con los que se topa. Al contrario de la imaginación, la loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa de Jesús, que es pura desmesura y deslumbrante caos, y así, aplicando la razón, puedo deducir sin gran esfuerzo que el viaje es una metáfora obvia de la existencia, que por entonces yo me encontraba más o menos cumpliendo los 40 y Martina también. Somos mellizas y vertiginosamente distintas, y que probablemente esa frase era una manera de expresar los miedos al horror de la vida y sobre todo a la propia muerte, que es un descubrimiento de la cuarentena, porque de joven la muerte siempre es la muerte de los demás. Y sí, seguro que todo esto es verdad y que estos ingredientes forman parte de la construcción del libro. Pero sin duda hay más, muchísimo más, que no puede ser explicado sensatamente, porque las novelas, como los sueños, nacen de un territorio profundo y movedizo que está más allá de las palabras. Y en ese mundo saturnal y subterráneo reina la fantasía. Regresamos así a la imaginación, a esa loca a ratos fascinante y a ratos furiosa que habita en el altillo. Ser novelista es convivir felizmente con la loca de arriba, es no tener miedo de visitar todos los mundos posibles y algunos imposibles. Tengo otra teoría, tengo muchas, un resultado de la frenética laboriosidad de mi razón, según la cual los narradores somos seres más disociados o tal vez más conscientes de la disociación que los demás. Esto es, sabemos que dentro de nosotros somos muchos. Hay profesiones que se avienen mejor que otras a este tipo de carácter, como por ejemplo ser actor o actriz, o ser espía, pero para mí no hay nada comparable con ser novelista, porque te permite no solo vivir otras vidas, sino además inventártelas. A veces tengo la impresión de que surjo de lo que he escrito como una serpiente surge de su piel, dice Vila Matas en El viaje vertical. La novela es la autorización de la esquizofrenia. Un día del pasado mes de noviembre iba conduciendo por Madrid con mi coche. Era más o menos la hora de comer y recuerdo que me dirigía a un restaurante en donde había quedado con unos amigos. Era uno de esos días típicos del invierno madrileño, fríos e intensamente luminosos, con el aire limpio y escarchado y un cielo esmaltado de laca azul brillante. Circulaba por Modesto, La Fuente o alguna de las calles paralelas, vías estrechas y con obligación de ceder el paso en las esquinas, por lo que no puedes ir a más de 40 o 50 kilómetros por hora. Así, yendo despacio, pasé junto a un edificio antiguo de 2 o 3 plantas en el que jamás me había fijado. Sobre la puerta, unas letras metálicas decían Centro de Salud Mental. Debía de pertenecer a algún organismo público, porque encima había un mástil blanco con una bandera española que se agitaba al viento. Circulaba por delante de ese lugar, en fin, cuando de pronto, sin yo pretenderlo ni preverlo, una parte de mí se desgajó y entró en el edificio convertida en un enfermo que venía a internarse. Y en un fulminante e intensísimo instante ese otro yo lo vivió todo. Subió, es decir, subí los 2 o 3 escalones de la entrada, con los ojos heridos por el resol de la fachada y escuchando el furioso flamear de la bandera, sonoro, ominoso y aturdidor, y pasé al interior, con el corazón aterido porque sabía que era para quedarme, y dentro todo era penumbra repentina, y un silencio agoldonoso e irreal, y olor a lejía y a naftalina,
y un golpe de calor insano en las mejillas. Esa pequeña proyección de mí misma se quedó allí, en el centro de salud mental, a mis espaldas, mientras yo seguía con mi utilitario por la calle camino del almuerzo, pensando en cualquier futilidad, tranquila e impasible, tras ese espasmo de visión angustiosa que resbaló sobre mí como una gota de agua. Pero eso sí, ahora ya sé cómo es internarse en un centro psiquiátrico, ahora lo he vivido, y si algún día tengo que describirlo en un libro, sabré hacerlo, porque una parte de mí estuvo allí y quizá aún lo esté. Ser novelista consiste exactamente en esto. No creo que pueda ser capaz de explicarlo mejor.